desde la llegada del SARS-CoV-2 a Chile, el coronavirus, un periodo en el que nuestro país registra un total de 829.770 casos y 20.660 fallecidos. Hasta ahora más de 3.400.000 personas se han vacunado contra el coronavirus. Para hablar del contexto de la pandemia, del desarrollo que ha tenido en Chile y de lo que se proyecta, estamos junto a Darwin Acuña, presidente de la Asociación Chilena de Medicina Intensiva, SOCHIMI. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Gracias a ustedes. Gracias por estos minutos. A ver, doctor, obviamente cuando se cumple un año uno empieza a hacer balances. ¿Para qué decir de lo que ha sido el año 2020, la situación de la pandemia? Ahora estamos con un escenario algo distinto porque la pandemia sigue mostrando números súper preocupantes en términos de nuevos contagios, en términos de incidencia, también de casos activos. Tenemos la campaña de vacunación, eso es una buena noticia, pero nos va a acompañar durante todo este año este mal compañero, digamos, que es el coronavirus. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido todo este año y también en qué situación estamos actualmente? Bueno, ha sido un año sin duda difícil, donde hemos tenido muchas personas infectadas, lamentablemente también muchos fallecidos, donde la presión hospitalaria y asistencial ha sido muy importante, donde hemos tenido etapas más duras, otras un poco más tranquilas. Yo diría que ahora estamos en una situación que es bien compleja, estamos en lo que me parece que incursionando en un rebrote y una segunda ola bien marcada. En lo que respecta a lo que nosotros vivimos diariamente, que es la ocupación de camas críticas, estamos con una altísima ocupación estos 2 meses ya del año 2021, con aumento sostenido de los pacientes COVID, y eso obviamente nos trae los malos recuerdos de lo que fue la primera ola y todo el enfrentamiento que tuvimos que hacer durante ese tiempo. Sobre presión hospitalaria que usted menciona, doctor, es relevante también ver un tema de diferencia con respecto a lo que estábamos viendo en marzo del año pasado. En marzo, y para ser más justo, mayo, junio, digamos, la red integrada COVID-19 se centró justamente en los pacientes COVID. Ahora, cuando hay un descenso, digamos, de la situación de la pandemia, se comienzan a reanudar lo que son otras patologías. Y ese es justamente el problema que ha tenido también, a diferencia de esa época, la red hospitalaria, donde conviven pacientes COVID y no COVID. Y eso obviamente ha obligado a presionar aún más la situación de la red asistencial. ¿Cómo evalúa usted también eso y cómo se ha ido también enmarcando lo que son los últimos meses? Porque le agrega un elemento de dificultad a todos los que ya tiene, digamos. Claro, lo que pasa es que ahí, después de la primera ola, obviamente hubo todo un rebote de pacientes no COVID, que muchos de ellos venían descompensados de lo que fue la cuarentena y el no control de sus patologías crónicas. Bueno, después se aumentó la movilidad, así que aumentaron, por ejemplo, los accidentes de tránsito, las Claro. patologías cardiovasculares, siempre que son muy prevalentes. Entonces, eso obviamente significó que llenó nuevamente nuestras unidades de cuidados intensivos, hasta lo que ha pasado ahora estos últimos 2 meses, en donde con el rebrote hemos estado nuevamente llenando con pacientes COVID. Y los primeros días de enero teníamos más o menos como 30% de pacientes COVID que ocupaban las UCI, y al día de hoy ya estamos en 70-75%. O sea, nuevamente los pacientes COVID están desplazando de las UCI a los Claro. pacientes no COVID, y lo que marca la tendencia de lo que es obviamente esta segunda ola. Doctor, por regiones, ¿cuáles son las más complicadas en estos minutos con respecto a la presión hospitalaria, a la ocupación de camas UCI? Bueno, históricamente hemos tenido siempre conflicto con algunas regiones que se han mantenido bien ocupadas, porque también, entre otras cosas, tienen una capacidad limitada de camas críticas y el aumento a pesar de los tremendos esfuerzos que han hecho. Y ahí podemos nombrar siempre, bueno, Antofagasta, región compleja, Tarapacá también, Araucanía, Magallanes siempre, pero en general todas se mantienen con un índice de ocupación muy marcado. La región metropolitana también ahora está aumentando un poquito, y así que bueno, si bien es un poco variable, las tendencias en esas regiones han sido siempre bien hacia la alta ocupación. Una tendencia al alza que se ha sostenido en los últimos 2 meses, que no ha parado, podríamos decir. Obviamente va a depender de cada región, también de la derivación de una región a otra, que se hace ya sea por vía terrestre o aérea, pero de todas maneras hay una presión que, por lo menos sin tener los datos, uno ha notado que desde enero ha ido un aumento y más bien no ha dado mucho descanso. No, sin duda, Ya. estamos en medio de una segunda ola donde hemos tenido que aumentar en este lapso de 2 meses más o menos como 600 camas de UCI para recibir a estos pacientes COVID.
Los pacientes COVID aumentaron de 600 en enero, actualmente estamos en 1.400, 1.500. O sea, esto es un aumento sostenido de pacientes COVID, este es un rebrote COVID y así hay que llamarlo con todas sus palabras. Hemos hecho esfuerzos importantísimos desde el ministerio a todos los que trabajamos en UCI por aumentar más camas de las que ya habían después de la primera ola y además hacer mucha gestión de traslado de pacientes hacia otras regiones para moverlos. O sea, la situación es muy compleja. En este contexto que nos describe doctor Acuña y con la mirada también que tienen los especialistas, la autoridad sanitaria, el mismo ministro de Salud, Enrique París, quien dijo que está muy fuerte la posibilidad de rebrotes producto de el regreso de las vacaciones, podríamos poner ese título, digamos. ¿Cómo lo ve usted también, considerando que ya desde el punto de vista más delicado, dentro de todo lo delicado que son las distintas áreas cuando analizamos la pandemia, que es la ocupación hospitalaria, estamos con números muy altos? Sí, absolutamente. Yo creo que marzo siempre ha sido un tema, un mes complejo para todos en términos de movilidad, ¿cierto? Los niños vuelven al colegio, la gente vuelve a trabajar y esta no es la excepción. Yo creo que hay que tener mucho ojo y donde hay que ponerle más hincapié a la región metropolitana porque hasta ahora se ha mantenido más o menos estable en positividad, en cantidad de casos activos, pero esto ha ido aumentando en los últimos días y obviamente puede significar que la región metropolitana se complique y complique aún más este tema de la ocupación, porque la región metropolitana ha sido la que ha recibido muchos pacientes de regiones. Claro. Por lo tanto, si nos llenamos acá en Santiago, obviamente el margen aún va a ser más estrecho. Que ese punto, alcalde, es súper importante también reiterarlo. No es un tema de centralismo, es un tema de estrategia de la red integrada, finalmente. No es porque la región metropolitana no tenga que caer porque sí, digamos, es porque finalmente la derivación de otras regiones ha llegado también a la región. En algún minuto, en los minutos más complejos, insisto, es complejo el escenario ahora, no podemos mentirnos, pero pensando en junio, julio del año pasado, yo recuerdo que de hecho se establecía desde el Ministerio de Salud que tener una ocupación sobrepasada de la región metropolitana y también de la región de Valparaíso podría haber sido aún más complejo. Eso no sucedió, de alguna manera lograron alinearse, pero en algún minuto también se temió eso. Ese es el punto. O sea, por eso que la región metropolitana no puede llegar a un punto de sobrepasarse en términos de la ocupación de cama UCI. Claro, lo que pasa es que hay que reconocer que la región metropolitana, ¿cierto? En capacidad hospitalaria es muy importante, es Claro. casi equivalente a todo el resto del país, por lo tanto, cuando uno tiene en la región metropolitana disponible, tiene mucha facilidad de poder mover pacientes hacia Santiago y poder desocupar otras regiones. Cuando la región metropolitana se complica, es bien terrible porque en el fondo nos quedamos sin muchas camas. Se podrían eventualmente mandar pacientes a otras regiones, pero si esas regiones también es llena, complica aún más. Por lo tanto, lo que nos va quedando, ¿cierto?, es aumentar más camas y reclutar otros servicios, como fue la primera ola, pabellones, UCI pediátrica, urgencia, etcétera, para poder atender los pacientes. Por lo tanto, los esfuerzos son mucho mayores en el contexto de una pandemia larga, con personal cansado, gente que no está y que también es complejo a la hora de manejar esta situación. Quiero ir a eso porque estamos hablando, doctor, de camas, de infraestructura hospitalaria, pero aún más importante es los funcionarios, las funcionarias de la salud que operan esta infraestructura. Y sabemos que el 2020 no pararon, en el verano muy poco descanso se pudo tener porque justamente los índices empezaban a aumentar. Y cuando tenemos 4.000 nuevos casos diarios, eso 15 días después, 12 días después, termina desgraciadamente en hospitalizaciones. Algo que por supuesto se busca bajar con la campaña de vacunación, pero todavía es muy temprano para llegar a eso. Ojalá que ya podamos ir viendo ese resultado. ¿Cómo están los funcionarios de los centros UCI? Ya vacunados, que eso es la buena noticia, pero finalmente la vacuna es contra el coronavirus, no contra el cansancio, no contra el estrés de todo el año, no contra el peso que han tenido durante toda esta pandemia. Sí, claro. Tú tienes mucha razón. Hemos tenido un año muy duro, hemos descansado poco, nos hemos enfrentado a una enfermedad que es muy dura en términos de lo que es Sí. la parte médica propiamente tal, pero además la parte humana, la soledad que implica que los pacientes estén solos, en fin. Y eso pega fuerte de todas maneras, digamos, tenemos un índice de cansancio bastante importante, se trató de que mucha gente pudiera descansar, pero a la vez es imposible también controlar que la gente no
no tenga problemas asociados psicológicos, psiquiátricos, por lo tanto también hay alta cantidad de licencias. Y eso también pega fuerte a la hora de poder tener que aumentar las camas, tenemos que reclutar gente más inexperta, en fin, hay una gestión ahí que es muy importante, pero con una nota de duda acerca del manejo de los pacientes en términos de la calidad cuando no está todo el equipo completo. Y eso, ya con la experiencia, con la enseñanza que se tuvo durante el año pasado, ¿puede ser un punto también de partir un poco más arriba? Se lo pregunto, por ejemplo, cuando ya en el minuto más complejo de la ocupación hospitalaria, propiamente tal, digamos, se empezaron a aplicar distintas medidas, como por ejemplo la reconversión de algunas funciones de la salud, es decir, algunas funciones. Por ejemplo, voy a poner un caso, un ejemplo, kinesiología, ayudar en lo que era en algún tipo de función relacionada con los pacientes críticos. Solamente estoy hablando de una especialidad. Hay muchas que también se fueron reconvirtiendo. Aún todavía no se llega a eso, pero está siempre esa posibilidad, digamos. ¿Puede ser un punto de ventaja con respecto a lo que podría venir? La ventaja es que tenemos una primera ola y unos meses de experiencia, por lo tanto más o menos sabemos hacia dónde se dirige el tema. Sí. Por otro lado, también hubo un grupo importante de personas que fueron muy dedicadas con nosotros y trabajaron en la primera ola, por lo tanto también ganaron experiencia. Claro. Y que se pueden volver a reclutar para que estén con nosotros, médicos, enfermeras, técnicos, kinesiólogos, en fin. Y eso obviamente nos sirve mucho y nos da gran apoyo. Y bueno, y lo otro que comentar un poco al principio de esta entrevista de reclutar servicios que habitualmente trabajan en otro énfasis, por ejemplo, pabellones que toman pacientes críticos o UCI pediátrica que en vez de atender niños atienden adultos. Entonces, claro, todavía tenemos hermanos y esperamos que no sea tan necesario, Claro. pero tenemos esta reserva. Doctora Acuña, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Un abrazo. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de La Mañana Informativa.